Padre Dios Creador, te adoro. La paz sea con ustedes, hermanos. Vamos a proseguir examinando nuestra última verdad, nuestra posición ante estos términos de este ciclo, de este plano por el que ya estamos pasando y concluyendo. La vida debió de haber sido para cada uno de los hombres que en su celestitud no debieron de haber dejado el Edén. El Edén para siempre conservarse en esa angelitud de observar esta vida en la mejor manera, pero muchos tomaron decisiones en sus libres albedríos para vivir la vida como mejor les pareció, pero la idea del hombre centrado, del hombre noble y despierto debió siempre de ser el vivir la vida de la mejor manera que pudiese para así honrar a esta propia vida y al Dios creador. Este mundo ha sido un lugar de pruebas en donde Dios no estuvo, donde Dios no existió para nadie y que solo creímos por fe, y nuestra fe se acrecentó después del caminar para convertirse en certeza de lo que buscábamos y de lo que queríamos, para convertirse así en algo que en donde se encontró las respuestas de esta misma vida para revelarnos las cosas divinas y la posibilidad de la existencia de un Padre Dios. En los misterios de esta misma vida se encuentran las respuestas, pero esos misterios son su conocimiento, el resultado de años de investigación personal de parte de las personas en un estudio profundo para comprender esas verdades escondidas por la propia vida, y así al ir encontrando respuestas, al ir despertando y viendo más claro cada día con día, así afirmarse el ser que busca su vuelta a la divinización en la aclaración, en la sabiduría y en el entendimiento de qué y de la finalidad de esta vida. En la vida hay ciertamente todos los elementos para lograr el despertar, la iluminación, la evolución espiritual, que es el levantarse desde el ánima hasta lograr ser
almas, almas conscientes de lo grandioso y lo maravilloso de esta vida. La vida es una escuela y en ellas están integrados los más inimaginables conocimientos dispersos y inscritos en todas las cosas existentes para que los hombres hallaran ese hilo de Ariadna hasta llegar a la fuente del origen, del por qué vivimos, del por qué existimos y asimilar así las partes de una ciencia con mayúsculas, que es la ciencia de la espiritualidad en la comprensión del por qué vivimos, del por qué existimos y de penetrar así a grandes conocimientos que estuvieron velados y escondidos por esos mismos sabios antiguos que los descubrieron y que nos los presentaron en forma de relatos complejos, pero que fue un don de ellos hacia nosotros y de lo cual nos asimos para elevarnos hacia la excelsitud del despertar de este nuestro ser. En verdad, cada paso, cada ápice de esta vida es un avance para ir encontrando toda verdad, todo conocimiento, toda emoción de logros, y con eso se paga con creces el esfuerzo que se hace en el estudio. La palabra estudio habla de esa ciencia espiritual y nos dice que la búsqueda de la verdad está en los estudios, y la vida muestra esa guía por todas partes para así formar en nosotros ese rompecabezas de comprensión que nos había estado velado sutilmente. Así comprendemos cómo la vida nos habla, cómo la vida nos descubre sus cosas y cómo nos va instruyendo progresivamente hasta darnos a ver con ese ojo que lo ejemplarizaron los orientales como la apertura de un tercer ojo, que no es más que la comprensión interior del alma y de nuestro centro en nuestra frente. La verdad está esparcida en el mundo en múltiples retazos, los cuales debemos de armar y hacer encajar coincidiendo unos con otros, y así nos damos cuenta de que las sectas y las diferentes religiones
no tienen razón de ser, pues esos enunciados son el fruto de los hombres dedicados a una misma cosa, es la búsqueda de la verdad, y aunque la expresaron de diferentes formas, de diferentes maneras, su intención siempre fue la misma, de presentarnos cada uno de ellos una faceta de ese rompecabezas del conocimiento. No es fácil asir la comprensión total de estos por ninguno de nosotros, pero podemos vislumbrar aspectos abiertos de esa verdad, de esa sabiduría que no es otra que la de Dios, la de una sola verdad única y solo expresada de una única manera, de diferentes formas. La verdad que expresaron los mistéricos, que hicieron e idearon los relatos de sus sagradas escrituras de las diferentes razas, fue su intención irrumpir en esas cosas ocultadas y que son descubiertas poco a poco en la concentración, en la aplicación, en la dedicación, en la voluntad por hallar unas respuestas de qué es esto, de qué es esta maravilla de la vida, con sus diferentes formas de milagros, como el por qué el sol se combustiona y no se extingue, y por qué los planetas están soportados en el vacío flotando, y así llegamos poco a poco a comprensiones de que los planetas son como los átomos y como los protones y como los neutrones, y que solo son aspectos de una energía que toma como modelo la tripartidad divina, pues todas las cosas se afirman en esa constitución única, que es la de las tres partes diferentes, las tres dimensiones, concluyendo en la síntesis de una cuarta. Así podemos ver que todo nos conduce hacia una revelación de la verdad. Así la geometría, así las matemáticas, así la química, así la física, así toda ciencia menor y toda materia nos hace confluir hacia un hilo que podemos así para irnos guiando hacia su lugar, hacia el lugar donde parte todo. Es por eso que esta vida había sido un campo de competencia para los hombres y para los más esforzados. Podemos encontrar las líneas de esas ciencias
en lo que hemos tocado, en lo que hemos estudiado. Podemos comprender claramente cómo está constituido el plan de Dios para llevarnos hacia ese saber, hacia ese entendimiento que nos ilumina y que nos da las posibilidades. Todo en esta vida nos llevaba hacia el conocimiento de esa verdad y nada escapaba a ese modo de expresarla. Podemos verlo en la escritura cuneiforme de cómo Dios revela a sus hijos el conocimiento. Podemos ver en efecto que todo procede de esa ley y que el basamento de todo esto son las tres bases del Padre, del Hijo y del Espíritu, las tres dimensiones reflejándose en la cuarta para dar la posibilidad a la vida y a la existencia. Aquí podemos ver en el abecedario cómo este abecedario se puede conformar con esas tres líneas, todo este alfabeto, alfabeto, todo habla de Dios. La A no es más que un triángulo que habla del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo, la línea horizontal del Espíritu Santo. Este es un triángulo y esto también tiene su paralelo, su referencia, su relación en la geometría, que la A viene siendo el triángulo. Podemos ver la B que nos habla y nos da una instrucción celestial acerca de las cosas altas, y aunque pasamos por el estudio de la primaria, nunca advertimos, nunca por lo general nos dimos cuenta de que Dios nos hablaba siempre y Dios nos instruía siempre. La B es hecha también con tres líneas. La C es hecha con tres líneas. La C también es hecha con tres líneas. A, B, C, D, E, F, G, H y J, K. Todas son hechas, se pueden hacer con tres líneas, todas las letras, porque la aritmética procede de una única ciencia. No puede una materia o una ciencia no proceder de Dios. Pues si no procediera de Dios sería imperfecta, sería dudosa. Así todos los alfabetos habidos y por haber tienen relación con las otras formas de expresión de esas letras, de esos números, tienen una relación continuada que lleva hacia nuevas revelaciones de Dios, de la Trinidad. Podemos ver que aquí que todas se pueden hacer
con 3 líneas. Y aquí habla, para el que sabe leer, de secretos. Y aquí habla del Hijo. Lo podemos leer casi claro en la H, en la I y en la J, diciéndonos Hijo, H-I, Hijo, en latín, digo en español, Hijo, K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T V-W-X-Y-Z. Todas las letras estas, además de ayudarnos a leer, a expresarnos por medio de signos, nos están diciendo algo, nos están revelando algo, hablando a su manera, lo cual hay que entender después de esa comprensión. Nos está diciendo, por ejemplo, la Trinidad es la base del centro divino espiritual fundado en la fe del Hijo LMNN, del Hijo nacido en su momento OPQRST y su sacrificio en el universo para la vida de su negación y resultado final, conclusión. Todas las cosas que habíamos estudiado en la escolaridad tienen su significado, y toda materia revela diferentes aspectos para conducirnos al saber de Dios, para evolucionar, levantándonos y superándonos, alzándonos desde la tierra hacia la eternidad del cielo. Y Dios, el Padre Dios Creador, el incomprensible Dios Creador, fundó su plan aún en el plano de sombras en el que actualmente vivimos. Este es un plano tenebroso y oscuro correspondiente al invierno o a la noche. El nuevo reino prometido de paz es la significación de la nueva alborada, del nuevo despertar, del nuevo amanecer. Pero vivimos los últimos segundos de ese plano en que las dirigencias de la tierra fueron permitidas a hombres comunes que gobernaron estos reinos y estos gobiernos en su desempeño de esa misma materialidad, podemos decir negativa de las cosas altas. Por eso predominó en esta vida lo convencional, lo material y la búsqueda de los logros comunes y llamados normales. Pero la luz de Dios no dejó por eso de estar presente para iluminar a los que ansiaban ese despertar, ese renacer. Toda ciencia, toda materia refleja
la voluntad del Padre Dios para elevar a sus hijos. Por eso podemos ver en la geometría que todo parte del punto siguiendo por la línea recta, que en verdad, como los estudiantes saben, se curva hasta formar el universo del círculo, el cual se divide en tres partes con la conclusión de ese punto como centro, y en su expresión de radio y del diámetro, todo habla de Dios. Toda cosa que se enseña, toda cosa que se ve, y aún los objetos mundanos reflejan esas leyes del tres y de la declaración celestial acerca de revelar la verdad a los interesados, a los que estuvieron interesados por eras, por siglos. Así el círculo, la circunferencia, el radio, el diámetro, el sextante, ¿cómo se llama? Todo habla de un orden que no procede de los humanos, sino que fue dado a los hombres en comprensión para revelar esa ecuación de la vida, esa ecuación de la rea quiere decir tierra, existencia, alidad viene de divinidad, viene de realidad, quiere decir entidad real. Y así, igual, podemos ver en otras materias las expresiones de la revelación hacia los hombres, las cuales habían estado dadas a su vista claramente a cualquier persona para guiarlos poco a poco y progresivamente hacia ese entendimiento de lo más alto, de lo más valioso, que es la asimilación de la claridad de Dios Padre. Así el triángulos, así el cuadrado y así el cubo. Y así el cubo habla de esa dignidad que le confirió el Padre invisible al Hijo visible, para darle el foco de dirección hacia los hombres como la dirigencia del Hijo mayor, siendo así la línea, el triángulo, el cuadrado y por último el cubo del universo. Y así mismo el pentágono, el hexágono, el heptágono,
que al final vendría a coincidir en el mismo círculo, se va redondeando, queriendo dar una dirección evidente de cuál era la intención de Dios, declarar cómo está constituido el cosmos, lo que los hindúes llaman Maya, o la percepción o la ilusión. Así, en todas estas revelaciones escolares primarias ya se nos venían dando los esbozos de la verdad de diferentes formas simples y iniciándonos para que siguiéramos y para que intrigados siguiéramos y estudiáramos a fondo estas cosas que nos iban a revelar la verdad del mundo, la verdad, la realidad. Para los hombres conscientes, para los hombres centrados, esta vida es únicamente un plano, un campo, una escuela. Por eso hombres se negaron a vivir esta vida de una manera común y ofrendaron y dedicaron y sacrificaron toda su vida a obtener ese conocimiento por esos estudios y lograr así su realización, su despertar y la comunicación con el Padre Dios, haciéndose afines con lo mágico y lo maravilloso de esta misma vida, para así vivir en armonía, en la armonía del bien, en la armonía de lo debido, de lo mejor. Todos esos hombres de las diferentes razas son los que hicieron esos relatos a su modo acerca de sus resultados, de sus especulaciones, de sus encuentros, de sus hallazgos. Y al partir quisieron dejar como legado eso que ellos obtuvieron, mas como no quisieron darlo de una manera clara, ya que la vida misma ocultaba o esbozaba solamente esas cosas, ellos también las velaron con epopeyas y de diferentes maneras, incluso poéticas, literarias y de escrituras
sagradas y de obras llamadas de arte y de esculturas y de jeroglíficos, como en el caso de los egipcios. Y así se expresó el conocimiento de Dios Padre. Así fue dado a nosotros por diferentes vías, unas demasiado complejas para poder asimilarlas y entenderlas. Pero la revelación siempre ha estado allí. Todo consta de esas tres partes que son el basamento inicial del origen procedente de nuestro Padre Dios. Una aguja también tiene tres partes: el ojo de la aguja, el cuerpo de la aguja y la punta de la aguja. Una hebra de hilo se hace básicamente de tres cordones enlazados y torcidos para que así formen una unidad, un hilo. Así la trenza de las mujeres se hace de tres mechones y se forma esa unidad que es la representación terrenal sobre terrenal de la realidad, de la verdad celestial del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa trenza. Y también tenemos en todos los basamentos esa expresión, en las cosas sólidas, en las cosas químicas y en las cosas líquidas. H2O, y así todo es hecho a partir y concebido a partir de tres partes importantes. Así los tres colores básicos, así los tres metales más comunes y más importantes, que son el oro, la plata y el cobre. Así todo es tres y todo proviene de la partidad celestial expresada en una verdad sin tiempo de la voluntad del Padre Creador para dar paso a la vida expresada en el Hijo, en el Vishnu, en el Jesucristo, y todos esos relatos que son alegóricos y escritos en papel, escritos en pieles, son las expresiones de los grandes sabios, de los verdaderos sabios, los cuales se adentraron en las cosas secretas del Padre Dios y que nos legaron a nosotros en forma de retazos esparcidos, los cuales recolectamos y de los cuales unimos y hemos más o menos conjuntado una forma más o menos uniforme para comprender las verdades de Dios y así hacer despertar nuestra alma, nuestra chispa interior, que es la luz dormida con la que Dios Padre nos dio a la vida para hacernos ascender, o en su contrario hacernos descender a la oscuridad, retrocediendo en las tinieblas de la ignorancia, en la noche misma de nuestro ser.
Así la iluminación es es el despertar de esa chispa inicial, interior, que nos iluminaría a todos y puede iluminar un poco o un más a los demás. Es por eso que nosotros los que estudiamos y aún los que no estudian comprende que estamos en los finales de un ciclo el cual debe concluir y para el cual están designadas ya profecías de su probable culminación. Esas profecías dramáticas, esas profecías de pesadilla, debemos de conjurarlas, debemos de anularlas y debemos evitar ese paso que se nos ha marcado como muy posible, dada nuestras inclinaciones y nuestro desconocimiento generalizado de los asuntos de Dios. Por eso ruego a la Organización de las Naciones Unidas que recapaciten y que declaren el final de los ciclos de sus gobiernos previos en los que los hombres fueron probados como fue probado Job, para ver si era hallado digno y honesto con todas estas cosas que se presentaron y que se le fue dejado en manos de fuerzas más oscuras. Es por eso que para no pasar por ese peligro y esos vaticinios y esos pronósticos de terror, podemos hacer algo la humanidad entera. Podemos detenernos y pueden escuchar mi voz, que en verdad no es mi voz, sino es el fruto de mi florecimiento en los caminos de la espiritualidad para rectificar y hacer todo lo necesario para que no pasemos por ese paso duro y desastroso que nos ha sido anunciado en vista de la existencia de los odios y de las armas que ya están preparadas para usarse de unos contra otros y así causar la extinción total de la humanidad, pues las armas son demasiado poderosas para controlar su destrucción resultante y de lo que podrían agregar, además de su potencia inicial, la radiación, la desestabilización aún peor climática de nuestro planeta, la destrucción de más animales de los ríos, de las lagunas, de los lagos y del mar, la destrucción de las aves y de los animales, de los bosques y de las selvas y de los montes, de las llanuras y de los valles, en una conflagración de esa magnitud. Por favor, comprendan que este plano previo de pruebas hacia los humanos ya terminó.
su papel ha culminado. Es la hora de pensar en algo inteligente que nos libre del desenlace resultante de todas las malas decisiones y de todas las malas obras que habíamos llevado a través de todos los tiempos para concluir en esta crisis que afrontamos, estas crisis globales, porque la modernidad y el progreso al final no resultó bien, al final ha afectado el hábitat y no podemos continuar más adelante en estas intenciones y en estos anhelos de una vida material. Debemos de anular todos estos sistemas, toda esta vida, y como hombres inteligentes, ustedes gobernantes de las naciones del mundo deben ya entregar esa dirigencia a los que serán los representantes de un nuevo reino de paz anunciado en las Sagradas Escrituras procedentes de nuestro Padre Dios. Es lo más coherente que pueden hacer y pueden también empezar a desmantelar sus armas como un signo y una muestra de buena intención hacia el Padre Dios. Yo les aseguro que la normalidad de la vida regresará, pues el Padre mandará a sus ángeles, mandará a los elementos a recomponer esta vida y así podremos todos entrar en ese nuevo ciclo para recomenzar otra vez, y lo que iba a ser una pesadilla al final desembocará en un luminoso éxito de sabiduría de parte de todos los hombres. Entreguen esas dirigencias, entreguen esas presidencias a monjes puros, a monjes dedicados y esforzados de las diferentes culturas espirituales del mundo. Estos caminos en los que vamos, estos sistemas son indebidos, son afectativos de la casa, de la tierra en la que vivimos, y como tales deben ser descartados. Debe ser desmantelada la modernidad como infuncional. Por eso yo ruego a los gobernantes mundiales, a la Organización de las Naciones Unidas, que en un acto de claridad mental y de alegría de su corazón den la orden de parar todo esto, lo cual ya no resultará en nada exitoso, porque se han confundido las bases de todo el autosostenimiento global de la Tierra. Esto ya no terminará en nada bueno y múltiples amenazas nos asedian. Deben de destruir sus armas. No es digno de nosotros, que somos cuerpos perfectos, maravillosos, el hacer eso, el de estarnos preparando para defendernos y para atacar a nuestros propios hermanos, ya que, como les he dicho en múltiples ocasiones, somos una misma familia y procedemos internamente de esta misma tierra.
para ese cambio se tienen que hacer cosas prioritarias, como es el destruir las armas, el quitar de circulación todos los automóviles que son la principal causa del calentamiento global, ya que son miríadas y que trabajan como estufas rodantes día y noche, aumentando en ascenso los grados del calor y del calor interno del magma. Y eso nos va a llevar a las condiciones desfavorables que causarán nuestra extinción, como le fue causada a los depredadores dinosaurios. Así que quedaremos descartados como seres dignos de vivir, ya que hemos hecho a la vez una depredación de nuestro planeta. Deben ser quitados de circulación todos los automóviles. Eso conllevará a otras consecuencias que yo no sé cómo las van a poder afrontar y en qué desemboque todo eso, pero debe hacerse inmediatamente para corregir el daño que se ha efectuado contra nuestra tierra, contra nuestra casa. La capa de ozono está abierta, los climas están desquiciados, hay desabasto alimentario y hay inferioridad de la calidad de los productos vegetales, y los árboles de los bosques están debilitados y muchos de esos árboles están enfermos. Y lo mismo sucede en las selvas. Las manadas de animales han sido diezmadas por esos cambios climáticos y hemos estado viendo que las bestias bajan hacia los lugares de la civilización para buscar alimento a causa de ese cambio irresponsable que le hemos hecho y a los cuales les ha faltado esa provisión, ese sustento. Debemos de hacer los cambios urgentes necesarios para que toda esta afectación sea corregida. Es necesario que se dé ese cambio y que los hombres que ahora nos gobiernan se convenzan que su tiempo ya terminó, que se ha llegado a un callejón sin salida y el cual actuará en su perjuicio más y más, descalificándolos y mostrándolos como ineptos. No es posible continuar dadas las condiciones de desequilibrio de la atmósfera y de la tierra. Y ya no es posible que estas crisis económicas y sociales, que esta psicosis sean revertidas para el progresivo avance de esta modernidad, de estos sistemas. Deben ser cambiados, deben ser cambiadas todas esas bases y entrar en la restauración.
ya este plano cumplió su cometido, ya probó a los hombres en esta antesala de nuevo amanecer cósmico, y se debe dar paso a lo siguiente, que será algo mejor. Y estas amenazas pronosticadas en las Sagradas Escrituras deben ser conjuradas y no obligadamente cumplidas. En verdad pueden ser abortadas, pueden ser conjuradas, y que no sucedan esos vaticinios de horrible destrucción, de pavor, de muerte, de enfermedad, de hambre, de sed, de angustia. Con un cambio que hagamos con nuestra voluntad se podrá evitar todo eso. Vayan y entreguen esas dirigencias, organización de las Naciones Unidas, entreguen su mesa directiva a monjes puros para que ellos asuman las presidencias de cada país y dé paso a una nueva forma de gobernar, a la forma representada por la luz, por la paz, por la naturalidad, y viviendo de manera que no sea afectada toda todo el esquema y toda esta autosuficiencia en un verdadero y correcto modo de vivir. Paren inmediatamente los millones y millones de automóviles. Dejen de extraer el petróleo, que es la sangre de nuestra madre tierra. Dejen de verter aguas de polución procedentes de las fábricas hacia los ríos, hacia las lagunas, hacia los lagos y hacia el mar. Eso es un incalificable delito, es una total infamia y es una abominación, y es una irresponsabilidad de nuestra parte hacerlo, pues estamos afectando a organismos indefensos, y que además estamos afectando a los peces que son para nuestro sustento. Se deben de efectuar cambios en esta vida actual, y se debe de tener el llamado progreso, porque ha llegado a término y no podrá avanzar más. Las crisis empeorarán si se sigue adelante con estos modos contaminatorios ahora existentes. Deben ser cerradas todas las fábricas humientas del mundo y todos los laboratorios químicos. Debe ser la humanidad vuelta a la conciencia, al entendimiento, y reconocerse cada ser, cada hombre, cada mujer, cada niño como un ser divino, un ser maravilloso, y entender que todo estaba dentro de un plan de un Dios terrible en la sucesión
de los ciclos del cosmos, de nuestro universo. Todo debe de ser rectificado, todo debe de ser corregido, todo debe de ser evitado en los sucesos finales que nos amenazan, dado que se ha seguido yendo adelante con esos planes de defensa y de ataque de unos contra otros por regionalismo, por territorismos, por creencias, por rencillas ancestrales y por odios raciales y por todo eso indebido en los seres humanos. Es la hora de rectificar, es la hora de lograr una conjuración del peligro mayor que nos amenaza en un castigo que nos hemos atraído en la ley del efecto. Hemos inducido algo y estamos a punto de cosechar como su consecuencia horrenda, la cual nos aplastará y la cual nos hará gritar de angustia y de dolor y de pavor. No nos metamos en esa película, no queramos participar en esa película del cual desconocemos su desarrollo trágico y lo imprevisto y lo intempestivo. Así nuestras camas, nuestras almohadas se llenarán de desvelo, de suspenso, de angustia y de espera interminable y de sobresalto. No induzcamos más eso que hemos estado tramando a través de eras, armándonos con armas que abren y desangran los cuerpos de nuestra misma tierra, del cuerpo que somos, el cual lo constituye los alimentos que nos producen la vida y la existencia, porque somos la tierra y del polvo de la tierra, de sus nutrientes, procedemos y hacia allá volvemos como tierra, pero podemos sobreponernos a todo eso divinizándonos, perfeccionándonos, corrigiéndonos, superándonos, haciendo los cambios necesarios para nuestro buen destino futuro. No empecinemos nuestros corazones y al igual que los habitantes y los dirigentes de Nínive se arrepintieron ante el llamado de Jonás, abran sus corazones para arrepentirse y convencerse de que nuestros caminos habían sido artificiales y anhelantes de conocer sensaciones prohibidas, pero afectativas para el lugar donde hoy nos encontramos en el universo. En este momento, en este hoy, el cual debe ser cambiado para bien de los futuros nacientes y así sobrepasar este trance que si continuamos adelante seguramente
nos espera como espantoso, como increído, pues así actúan las tinieblas, así actúa el accidente, así actúa la tragedia. Y muchos ya recibieron esas consecuencias en los derrumbes de sus casas, de los terremotos causados por la conflagración interna, de los movimientos del magma a causa de los cambios de temperatura sobre su superficie. Y así muchos han sido asesinados por nuestros malos procederes al recalentar el planeta. Seamos congruentes con lo que somos, seamos inteligibles y seamos al final de cuentas blandos de corazón, como dignos vivientes de este increíble planeta, el cual nos dio la oportunidad de vivir y de ser habitantes de él, y para que nuestra memoria quede en el honor, en la nobleza y en el mérito ante la realidad. Detengan inmediatamente la circulación de todo automotor, pues ellos están colaborando a subir la temperatura de la Tierra, y eso causará cataclismos ya previstos. Si cambiamos eso, seguramente será evitado. La mayor causa de ese calentamiento global y de ese efecto invernadero y de ese efecto espejo es el smog, es la temperatura de los motores y del calor de los hogares y de las fábricas. En vez de calentarnos con los productos y derivados del petróleo, calentémonos abrazándonos unos a otros en un abrazo fraternal lleno del calor del amor humano y divino, para así hallar gracia ante la mirada de nuestro terrible Dios y de nuestro benevolente Dios y de nuestro compasivo Dios, que ha tenido paciencia con nosotros a través de tantas eras sucedidas a través del tiempo, para darnos oportunidad de rectificar, de arrepentirnos y de ser dignos hijos de Él. La vida tiene una finalidad de ser, la vida tiene una estructuración, la vida tiene un propósito, y es de llevar a los hombres de buena voluntad hacia la felicidad de ellos mismos, hacia una felicidad sin límites, sin términos, infinita, llena de novedades
en un universo tapizado de nuevos mundos, de nuevos planetas, de un horizonte sin fin de posibilidades. Lo que podemos dar a cambio es mínimo, solamente rectificar, solamente modificar el entorno confundido y caótico que hemos hecho para convertirlo de nuevo en un nuevo mundo de diafaneidad, un nuevo mundo de seguridad, donde los candados, las rejas, las cárceles no existan más y que todos vivamos como mansos seres divinos, respetuosos, amistosos, amorosos unos con otros, y que los fantasmas de la guerra sean eliminados para siempre de las perspectivas de nuestra vida a vivir. Por favor, arrepientámonos. Por favor, hagamos ese cambio. No es difícil en verdad. Solamente consiste en una palabra de voluntad, de obediencia ante nuestro Padre Dios Creador, de que queremos colaborar y que reconocemos que los caminos artificiosos e inventivos de la vida son una añadición, son una agregación, son indebidos de nosotros, y que anhelamos una vida sublime y pura para así vivir y para así ser agradables a un Dios invisible, a un Dios todopoderoso, omnipotente, que aunque no vemos, percibimos, ansiamos y anhelamos obedecer y adorarle, pues en el estado actual que estamos como seres mortales, que nos deterioramos y que dependemos de ese Dios para seguir adelante, para seguir viviendo esta maravilla del existir, este milagro incalculable de ver, de sentir, de amar lo que hay, de ver la lluvia, el aire, el agua, el canto de los pájaros y la gracia de los animales que nos fueron dados para nuestro servicio, y de todo el tesoro que tenemos actual, y que no derrochemos todas esas bendiciones que nos han sido dadas como vivientes, y que vivamos de acuerdo a una nobleza de ser para presentarnos ante Dios como intachable, y que todo esto pase
y quede atrás como un recuerdo oscuro, como un recuerdo penoso del cual pasamos y vivimos, y pidiendo perdón a la naturaleza, a los hermanos y a Dios. Tratemos de continuar adelante siempre en el bien, en la unión, en la armonía y en la espera de un porvenir indescriptible, pues somos vivientes, somos hombres, somos habitantes del prodigio. No somos viles si no nos hemos observado lo que somos. Somos a semejanza de Dios. Y nuestro espíritu es del Padre. Y esa es nuestra emoción y eso es nuestro sentimiento sutil, sutil para siempre y para reaccionar favorablemente ante este ciclo y adentrarnos en el siguiente ciclo que se nos invita aún más maravilloso. Detengámonos, aceptemos la voluntad de Dios para elevarnos hacia la excelsitud del despertar de este nuestro ser. En verdad, cada paso, cada ápice de esta vida es un avance para ir encontrando toda verdad, todo conocimiento, toda emoción de logros, y con eso se paga con creces el esfuerzo que se hace en el estudio. La palabra estudio habla de esa ciencia espiritual y nos dice que la búsqueda de la verdad está en los estudios y la vida muestra esa guía por todas partes para así formar en nosotros ese rompecabezas de comprensión que nos había estado velado sutilmente. Así comprendemos cómo la vida nos habla, cómo la vida nos descubre sus cosas y cómo nos va instruyendo progresivamente hasta darnos a ver con ese ojo que lo ejemplarizaron los orientales como la apertura de un tercer ojo, que no es más que y honrar a esta propia vida y al Dios creador.
este mundo ha sido un lugar de pruebas en donde Dios no estuvo, donde Dios no existió para nadie y que solo creímos por fe, y nuestra fe se acrecentó después del caminar para convertirse en certeza de lo que buscábamos y de lo que queríamos, para convertirse así en algo que en donde se encontró las respuestas de esta misma vida para revelarnos las cosas divinas y la posibilidad de la existencia de un Padre Dios. En los misterios de esta misma vida se encuentran las respuestas, pero esos misterios son su conocimiento, el resultado de años de investigación personal de parte de las personas en un estudio profundo para comprender esas verdades escondidas por la propia vida, y así al ir encontrando respuestas, al ir despertando y viendo más claro cada día con día, así afirmarse el ser que busca su vuelta a la divinización en la aclaración, en la sabiduría y en el entendimiento de comprensión interior del alma y de nuestro centro en nuestra frente. La verdad está esparcida en el mundo en múltiples retazos, los cuales debemos de armar y hacer encajar coincidiendo unos con otros, y así nos damos cuenta de que las sectas y las diferentes religiones no tienen razón de ser, pues esos enunciados son el fruto de los hombres dedicados a una misma cosa, es la búsqueda de la verdad, y aunque la expresaron de diferentes formas, de diferentes maneras, su intención siempre fue la misma, de presentarnos cada uno de ellos una faceta de ese rompecabezas del conocimiento. No es fácil asir la comprensión total de estos por ninguno de nosotros, pero podemos vislumbrar aspectos abiertos de esa verdad, de esa sabiduría que no es otra que la de Dios, la de una sola verdad única y solo expresada de una única manera, de diferentes formas. La verdad que expresaron los mistéricos, que hicieron e idearon los relatos de sus sagradas escrituras de las diferentes razas, fue su intención y de la finalidad de esta vida. En la vida hay ciertamente todos los elementos para lograr el despertar, la iluminación, la evolución espiritual, que es el levantarse desde el ánima hasta lograr ser almas
almas conscientes de lo grandioso y lo maravilloso de esta vida. La vida es una escuela y en ellas están integrados los más inimaginables conocimientos dispersos y inscritos en todas las cosas existentes para que los hombres hallaran ese hilo de Ariadna hasta llegar a la fuente del origen, del por qué vivimos, del por qué existimos y asimilar así las partes de una ciencia con mayúsculas, que es la ciencia de la espiritualidad, en la comprensión del por qué vivimos, del por qué existimos y de penetrar así a grandes conocimientos que estuvieron velados y escondidos por esos mismos sabios antiguos que los descubrieron y que nos los presentaron en forma de relatos complejos, pero que fue un don de ellos hacia nosotros y de lo cual nos hacimos. Padre Dios Creador, te adoro. La paz sea con ustedes, hermanos. Vamos a proseguir examinando nuestra última verdad, nuestra posición ante estos términos de este ciclo, de este plano por el que ya estamos pasando y concluyendo. La vida debió de haber sido para cada uno de los hombres que en su celitud no debieron de haber dejado el Edén. El Edén para siempre conservarse en esa angelitud de observar esta vida en la mejor manera, pero muchos tomaron decisiones en sus libres albedríos para vivir la vida como mejor les pareció, pero la idea del hombre centrado, del hombre noble y despierto debió siempre de ser el vivir la vida de la mejor manera que pudiese para sí